Bienvenidos a una edición más de su noticiero de AVA Televisión. Mi nombre es Jaime Sevilla y estas son las noticias. Esta es la intención del Papa Francisco para el mes de noviembre, que es sobre las personas que sufren de depresión. La sobrecarga de trabajo, el estrés laboral, hacen que muchas personas experimenten un agotamiento extremo, un agotamiento mental, emocional, afectivo y físico. De ahí la tristeza, la apatía, el cansancio espiritual terminan por dominar la vida de las personas que se ven desbordados por el ritmo de la vida actual. Procuremos estar cerca de los que están agotados, de los que están desesperados, sin esperanza. Muchas veces escuchando simplemente en silencio, porque no podemos ir a decirle a una persona, no, la vida no es así, escúchame, yo te doy la receta. No hay receta. Y además, no olvidemos que junto al imprescindible acompañamiento psicológico, útil y eficaz, las palabras de Jesús también les ayudan. Me viene a la mente y al corazón, venid a mí, todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. Recemos para que las personas que sufren de depresión o agotamiento extremo reciban apoyo de todos y reciban una luz que les abra a la vida. El Papa Francisco vuelve al Hospital Gemelli por primera vez tras la operación y dice, quería renovar mis gracias. Francisco volvió al Hospital Gemelli de Roma, pero no por motivos de salud, sino para celebrar una fiesta, el 60 aniversario de la Facultad de Medicina del Policlínico. El asistente eclesiástico, Monseñor Claudio Giulio Dori, recibió al Papa con estas palabras. Siamo lieti di vederla pienamente ristabilita dopo i giorni di ricovero presso il nostro Policlinico Gemelli. Francisco dijo que no olvidará los buenos cuidados recibidos en el Gemelli cuando estuvo ingresado. Dijo que es bueno recordar el bien recibido. Ci fa bene alimentare la memoria di chi ci ha amato, ci ha curato, risollevato. Io vorrei rinnovare oggi il mio grazie per le cure e l'affetto che ho ricevuto qui. Credo che in questo tempo di pandemia ci faccia bene fare memoria anche dei periodi più sofferti, non per intristirci, ma per non dimenticare e per orientare nelle scelte alla luce di un passato molto recente. El Papa también dio este consejo a trabajadores y pacientes de hospitales. Recordar cada noche las cosas buenas que se han recibido. Quanto sono importanti questi ricordi negli ospedali, Possono dare il senso alla giornata di un ammalato. Una parola fraterna, un sorriso, una carezza sul viso. Sono ricordi che risanano dentro, fanno bene al cuore. Non dimentichiamo la terapia del ricordo. Entre los presentes había estudiantes de la Facultad de Medicina y enfermos. El Policlínico Agostino Gemelli pertenece a la Universidad del Sagrado Corazón. Fue fundado en 1961 y su Facultad de Medicina fue inaugurada por el Papa Juan XXIII en persona. La universidad decidió entregar al limosnero pontificio, al cardenal Konrad Krajewski, medicinas para enviar a hospitales de Líbano, Siria y Sudán. El presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, se reúne con el Papa para pedir apoyo ante nuevos asentamientos. Así ha comenzado el cuarto encuentro entre el presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, y el Papa Francisco. Ha durado 50 minutos.
En el comunicado, el Vaticano ha resumido su postura sobre el conflicto entre Israel y Palestina. Primero, el Vaticano pide promover la fraternidad y la convivencia pacífica entre religiones. Segundo, pide reactivar el diálogo directo entre Israel y Palestina para alcanzar la llamada solución de los dos estados. Tercero, que todos reconozcan a Jerusalén como lugar de encuentro y no de conflicto, y que un estatus especial proteja su identidad de ciudad santa para las tres grandes religiones monoteístas. Cuarto, evitar el recurso a las armas y combatir el extremismo para construir la paz. Es lo que simbolizó el bajorrelieve que le entregó el Papa con el lema «Llenemos las manos con otras manos». Mahmoud Abbas le regaló un cuadro del punto donde se venera el nacimiento de Jesús y un libro sobre la Basílica de la Natividad de Belén. Este viaje al Vaticano se enmarca en la gira del presidente palestino para pedir ayuda internacional ante una nueva campaña de asentamientos prevista por el gobierno israelí. El Papa Francisco visitará Chipre y Grecia del 2 al 6 de diciembre de este año. Ya es oficial, el Papa Francisco visitará Chipre y Grecia a principios de diciembre. Será su viaje internacional número 35. En Chipre estará desde el día 2 hasta el 4 y visitará Nicosia. En Grecia, Francisco estará del 4 al 6 y visitará Atenas y Lesbos. Era un viaje que se llevaba tiempo planificando y desde el punto de vista político será importante. Se espera que pueda aliviar tensiones diplomáticas entre Grecia y Turquía. Francisco volverá a Lesbos, uno de los lugares más emblemáticos de la inmigración a Europa. Estuvo allí en 2016 y realizó un gesto sorprendente al llevarse consigo a varias familias de refugiados. Y ahora les invitamos a que compartan con nosotros una reflexión del Evangelio del día. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 16 de San Lucas, tenemos nosotros la parábola del administrador astuto. Sí, ese que le había estado administrando los bienes al amo, cuando se le pide cuenta y se le dice que ya no va a ser más el administrador, saca a relucir su astucia. Y al que le debía más al amo, le pide que haga un recibo por una cantidad menor. Y termina la frase: los hijos de las tinieblas o de este mundo son muchas veces más astutos que los hijos de la luz. Y es verdad, esto lo podemos ver nosotros, no tanto en la parte quizás material, aunque puede contar, más sería por la parte espiritual. Algunas veces el mal siempre nos presentan a nosotros cosas atractivas, cosas que nosotros, los sentidos, puedan disfrutar, gozar de ellas. Y en ocasiones, aquellos movimientos en las iglesias, sobre todo cuando de los jóvenes se trata, se vuelven más opacados, se vuelven todo retrasados, se vuelven aburridos, apáticos algunas veces. Y es que nos hace falta la creatividad que tienen muchas veces estos hijos del mundo, aquellos que estamos dentro de la iglesia. Por eso el llamado ahora es a ser creativos, creativos en cuanto a nuestro crecimiento espiritual, tanto a nivel personal, tanto a nivel comunal, como a nivel de la parroquia, de nuestros ministerios. Y esa creatividad debe de ser siempre transformándose cada minuto, cada instante de la vida. Porque solamente cuando somos creativos salimos de las rutinas. En ocasiones el rezo del Santo Rosario puede parecer muy rutinario, pero si nosotros ponemos un poco de creatividad y a cada misterio lo rezamos de forma diferente, ponemos intenciones diferentes, hacemos cualquier otro tipo de actividad, rezándolo con toda seguridad también lo podremos llegar a disfrutar y a valorar. Hoy pues el Evangelio nos invita a ser creativos en nuestro desarrollo y crecimiento espiritual. Que el Señor nos dé la gracia y la creatividad. Que así sea.
Estas son las últimas actividades del Papa Francisco en la pasada semana, en su segmento 7 días con el Papa Francisco. Encuentros bilaterales del más alto nivel y también importantes fiestas del calendario litúrgico caracterizaron la intensa última semana de actividades del Papa Francisco. El 28 de octubre, el pontífice acogió a un grupo de obispos de Polonia que en su visita quinquenal a la Santa Sede llegaron hasta la biblioteca del Palacio Apostólico. Un diálogo fraterno con los pastores de un país tradicionalmente católico que enfrenta los desafíos de una sociedad crecientemente secularizada. Pero ese mismo lugar también fue el escenario de otros importantes encuentros. La realización en Roma de la cumbre de jefes de Estado de las 20 potencias económicas mundiales permitió al Santo Padre recibir a 3 dignatarios en el Palacio Apostólico. Temprano por la mañana del viernes 29 llegó hasta el Vaticano Moon Jae-in, presidente de la República de Corea. En una conversación cordial con el Papa abordaron, entre otros asuntos, los esfuerzos para la paz y la reconciliación en la península coreana. Horas después fue el turno de John Biden, presidente de los Estados Unidos de América, con quien Francisco dialogó acerca del compromiso común para la protección del planeta y de la lucha contra la pandemia de COVID-19. También trataron acerca del tema de los refugiados y los migrantes. El sábado el Papa se encontró con el primer ministro de India, Narendra Modi. Tras una animada conversación, Francisco le regaló un azulejo con la inscripción de un pasaje del profeta Isaías, mientras que el mandatario indio invitó al Papa a visitar su país. El último día de octubre, Francisco se asomó como cada domingo a la plaza de San Pedro para orar el Ángelus. En su reflexión del Evangelio, exhortó a todos a tener una relación cada vez más cercana con la palabra de Dios, a rumiarla en nuestro interior. La palabra de Dios debe resonar. La palabra de Dios debe resonar, retumbar, ser un eco dentro de nosotros. Cuando existe este eco interior que se repite, significa que el Señor habita en nuestro corazón y nos dice, como aquel buen escriba del Evangelio, no estás lejos del reino de Dios. No sei lontano dal regno di Dio. Y nuevamente el lunes 1 de noviembre, a mediodía, el pontífice recitó desde el Palacio Apostólico la oración del ángel a María. La lluvia no impidió que una buena cantidad de peregrinos se congregaran para conmemorar la solemnidad de todos los santos, una vocación común de todos los bautizados. La beatitudine, la santidad. La bienaventuranza, la santidad, no es un programa de vida hecho solo de esfuerzos y renuncias, sino que es ante todo el gozoso descubrimiento de ser hijos amados por Dios. Y esto nos llena de gozo. No es una conquista humana, es un don que recibimos. Somos santos porque Dios, que es el santo, viene a habitar nuestra vida. Es el quien nos da la santidad. El martes 2, día de todos los fieles difuntos, el Papa celebró una misa en el cementerio militar francés de Roma. Tras orar ante las tumbas de algunos de los miles de soldados que cayeron durante la Segunda Guerra Mundial, el Santo Padre pidió una vez más un cese a la carrera armamentista que sigue hiriendo y causando muerte en todo el planeta. Hoy la prédica dovrebbe essere guardare le tombe. Hoy la prédica debería ser mirar las tumbas. Muerto por Francia. Algunas tienen nombre, otras no. Pero estas tumbas son un mensaje de paz. Deténganse, hermanos y hermanas. Deténganse. Deténganse, fabricantes de armas. Deténganse. Fermatevi, fabbricatori di armi. Fermatevi. Durante la audiencia general del miércoles, Francisco profundizó aún más en su meditación de la carta de San Pablo a los Gálatas. Esta vez abordó el llamado del apóstol a dejarnos conducir por el Espíritu Santo en la vida cristiana, actuando como verdaderos discípulos de Jesús, tanto en lo individual como en lo comunitario. El amor es la regla suprema para poder seguir el camino del Cristo. Nos hace conscientes de nuestra propia fragilidad y nos hace misericordiosos y solidarios con las dificultades y debilidades de los demás. Y para esto el Papa pidió tener una actitud acogedora ante las fragilidades de nuestros hermanos, de modo que podamos corregirnos unos a otros con dulzura.
un nuevo llamado a la misericordia que Francisco no se cansa de repetir con corazón de pastor. Ahora nos vamos a Sudamérica, donde nos reciben nuestros hermanos de JN19 Televisión, quienes nos han preparado un reportaje especial sobre lo que acontece en el Perú. ¿Cómo están, amigos? Mi nombre es Kevin Cáceres, reportando desde el Perú para la cadena hermana ABA Televisión y JN19. Comenzamos este informativo comentándoles que las autoridades han determinado que a partir de marzo del 2022 los colegios podrán abrir sus aulas de forma obligatoria. El Ministerio de Educación ha confirmado que el 100% de los colegios públicos y privados en el Perú deberán abrir de forma obligatoria en el mes de marzo del 2022. Esta medida se dará en el marco del regreso a clases, donde algunos días se dictarán clases de forma presencial y también de forma virtual. Hugo Reinaga, funcionario del Minedu, resaltó que el regreso a clases se basará en la seguridad, flexibilidad y descentralización para que cada región pueda organizar con sus escuelas el servicio de manera pertinente. Además, también anunció que a diferencia de este año, que los padres tenían la opción de mandar o no a sus hijos a clases, en el año 2022 será distinto, ya que el regreso a las aulas ya no será voluntario. Hasta el momento, el 11% de las aulas, es decir, un aproximado de 12.498 colegios, han abierto en el Perú con el método de la semipresencialidad. Los representantes de UNICEF declaran que es urgente el retorno a clases, por lo que exigen que no se espere hasta marzo del próximo año. Continuando con la información, ahora nos vamos con más noticias de la salud. En Ica, las autoridades han podido detectar en lo que va del año 2021 más de 4.000 casos de dengue. De acuerdo a los reportes de la Sala Situacional de la Dirección Regional de Salud de Ica, en lo que va del año se han detectado 4.593 casos de dengue, pero no se descarta el aumento de estos casos ante el incremento de la temperatura por la llegada del verano. Sorprendentemente, los casos han disminuido en casi la mitad en comparación a los años anteriores, donde se registraban 7.171 casos. De los casos detectados en años anteriores, se ha descubierto que cerca de 4.000 casos por dengue son originarios de las provincias de Ica, Pisco, Chincha, Nazca y Palpa. El alcalde distrital de Subtanjaya, en Ica, Manuel Cabrera, manifestó que en el 2020 se reportaron una gran cantidad de casos y afirmó que en las zonas y sectores más afectados se detectó el almacenamiento de agua potable en contenedores. Continuando con la información, ahora nos vamos a noticias del ámbito católico. Luego de que el norte de nuestro país a mitad del año 2021 fuera afectado por fuertes sismos, actualmente la Catedral de Piura luce remodelada y refaccionada gracias al apoyo de los fieles. El pasado 30 de julio, un fuerte sismo de magnitud 6.1 afectó principalmente a las provincias de Piura y Sullana, dejando un saldo de 1.573 personas afectadas y 41 viviendas inhabitables. Entre todas las pérdidas, la Basílica Catedral de Piura se reportó como afectada. Por ello, el arzobispo Monseñor José Antonio Eguren dispuso que se realizara de manera inmediata una inspección minuciosa a cargo de especialistas. Tras descartarse cualquier tipo de riesgo, se dio inicio a los arreglos, sobre todo en la parte lateral del templo, donde algunas cornisas se desprendieron a causa del sismo. La inversión total fue de 70.000 soles que se invirtieron en los trabajos de reconstrucción, pintura de la fachada y laterales, así como el mejoramiento del sistema eléctrico e iluminación de los exteriores de la catedral. Es importante resaltar también que paralelamente a la culminación de los trabajos de refacción del templo, se ha puesto en funcionamiento un moderno sistema de electrificación que ha permitido que la Basílica Catedral de Piura se convierta en el primer monumento histórico ecoamigable de nuestra región, que utiliza un tipo de energía renovable, porque proviene de un recurso inagotable como es el sol.
Esta fue toda la información que tenemos hasta el momento para ustedes. Reportó Kevin Cáceda desde el Perú para la cadena hermana ABA Televisión. Permiso. ¿Cómo escoger la música correcta para la Santa Misa? Ampliamos más en la siguiente nota. La música es una parte importante de la misa. La elección de la armonía, el ritmo y los instrumentos pueden ayudar a los fieles a acercarse a Dios o distraerles completamente de la liturgia. Por eso, Ana María Cardinali, cantante de ópera y guitarrista, ha escrito Música y significado en la misa. Lo que este libro quiere hacer es capacitar a los músicos en la misa, independientemente del estilo de música que toquen, para que su música coincida con el texto sagrado de la liturgia. Y cuando hacemos eso, conducimos a la gente a la unión con Cristo en la Eucaristía. Ana María Cardinali ha observado que muchos músicos parroquiales desconocen el significado teológico de cada momento de la misa. Dice que esto a menudo conduce a decisiones musicales cuestionables que pueden distraer. Otra cosa que hace este libro es explicar la progresión de la misa, el movimiento místico de la misa en cada momento. Así, los músicos pueden preguntarse, ¿cuál es el estado de ánimo de este momento? ¿Y se ajustan mis decisiones musicales a este estado de ánimo? ¿Está el lenguaje musical diciendo la verdad sobre el significado de este momento? Ella no aboga por ningún estilo en particular, su libro explica la instrumentación, pero en lugar de centrarse en qué instrumentos le gustan más a la gente, dice que los músicos de las parroquias deberían centrarse en para qué sirven los instrumentos. El libro incluye incluso un pequeño examen de conciencia para ayudar a los músicos a determinar si están compartiendo sus talentos por las razones correctas. Si lo haces por razones distintas a traer almas a Cristo en la Eucaristía, si lo haces por deseo de actuar o de mejorar tu propia vida de oración personal a través de la música, o de celebrar tus dones como músico, todas esas son cosas muy buenas, pero son cosas buenas para hacer música en otros contextos. Solo hay una razón para participar en la misa como músico. Y esto se aplica a cualquiera que desee participar en el coro de la iglesia, ya sea un músico experimentado o no. Lo importante, explica, es que seamos sinceros con nosotros mismos acerca de por qué queremos que haya música durante la misa. Un peregrino publica guía para sacar todo el partido espiritual al Camino de Santiago. Entrar en el seminario no fue una decisión fácil para Javier Peño, pero recuerda que el Camino de Santiago le ayudó mucho a dar ese paso. Dice que la ruta a Compostela puede ser de gran ayuda espiritual y para poder aprovecharla al máximo ha publicado este libro, El Camino de Santiago, un encuentro con Dios. Básicamente lo que yo he pretendido con este libro es hacer ver a la gente que todo en el Camino de Santiago te habla de Dios. Lo que pasa es que hay que saber cómo, o mejor dicho, hay que interpretar las cosas. Javier peregrina a Santiago siempre que puede. Lleva más de 10 años haciéndolo. En su libro alterna anécdotas vividas con la historia del camino. Conocer nuestra propia historia es conocer nuestra propia identidad. Entonces, conociendo un poco la historia del Camino de Santiago, conociendo un poco las leyendas del Camino de Santiago, conociendo un poco las motivaciones que han llevado al Camino de Santiago, pues uno se da cuenta de que está en un sitio muy privilegiado en el que todo le habla de Dios. Ahora que las restricciones provocadas por la pandemia están disminuyendo y vuelve a crecer el flujo de peregrinos que caminan a Santiago, Javier Peño espera que su libro sea de gran ayuda. Además, Compostela ahora está de Año Santo y el Papa lo prorrogó durante todo el 2022. Hoy, el Santoral de la Iglesia nos presenta el Día de San Celestino V. Conozcamos más de esta fascinante historia. Desde muy temprano corría el rumor por la ciudad y los napolitanos se fueron congregando alrededor del Castello Nuovo, en el que se reuniría al mediodía de ese 13 de diciembre de 1294 el consistorio convocado por el Papa Celestino V. Aunque el rey Carlos II de Nápoles, que lo manipulaba a su antojo, trató de disuadirlo para que no tomara tan espinosa determinación, todo fue en vano, porque llegada la hora el Santo Padre ingresó al recinto luciendo las galas propias de su dignidad y con su trémula voz octogenaria leyó el texto de su renuncia al trono de San Pedro.
La decisión que se veía venir generó cierto alivio en el bando de los cardenales, que con su ascenso habían perdido el control de la Iglesia, y causó desazón e impotencia entre sus partidarios, que veían así esfumarse la feliz oportunidad de cambiar el boato y la soberbia de la estructura eclesial imperante por la genuina fuente de la espiritualidad de los primeros tiempos de la cristiandad. Sin esperar las reacciones de los dos bandos, Celestino V se despojó de sus vestiduras pontificias y con estupor los asistentes vieron emerger de debajo de sus ropajes el entrañable, raído y tosco sayal de ermitaño que siempre lo caracterizó. A continuación recogió su burdo cayado, sacudió sus sandalias, abandonó majestuosamente el recinto y en medio del llanto de los napolitanos salió de la ciudad en busca de su anhelada soledad. Pietro Angeleri di Morone, nacido en 1210 en Isernia, Italia, era un niño muy reservado y entregado a la oración, que siempre le repetía a su madre que él sería el Hijo Santo con el que ella tanto había soñado, y para lograrlo comenzó a alejarse de todo y de todos mediante extenuantes ayunos y largas jornadas de oración. Por eso a los 17 años le fue fácil partir sin mirar atrás. Pasó fugazmente por la comunidad de los benedictinos, en la que estudió los fundamentos de la filosofía y la teología. A instancias de sus maestros viajó a Roma y una vez ordenado sacerdote en 1235, emprendió el camino del ascetismo que lo llevó a una cueva del Monte Morone, en cuyo interior permaneció 5 años orando, comiendo solo los domingos y sometiendo su cuerpo a la más extrema disciplina según el espíritu de la regla benedictina. Cuando empezaron a deforestar los alrededores de su cubil, se internó en el Monte Maghella y se refugió en una oquedad en la que apenas cabía de pie o acostado. La fama de su santidad se regó por toda la región y muchos jóvenes ascendieron a la montaña para seguir sus huellas, y aunque Pedro Morone sentía que eran intrusos, tuvo que doblegarse, aceptarlos y fundar una congregación que al final de sus días ya contaba con 36 monasterios ocupados por 600 monjes, y su orden, conocida como los Celestinos, porque seguían la regla benedictina, fue aprobada por el Papa Urbano IV en 1264. Pero luego de darles vida e identidad, huyó de nuevo a un lugar más agreste y años más tarde retornó a Monte Morone, a donde llegaron los delegados del cuerpo cardenalicio para comunicarle que era el nuevo Papa de la Iglesia Católica. Su elección fue el resultado de 2 años de amargas deliberaciones de los soberbios cardenales que se disputaban ferozmente el trono de San Pedro, pero presionados por toda la cristiandad tuvieron que hacer una tregua, y para aplacar los ánimos nombraron en julio de 1294 al reconocido ermitaño Pedro Morone, que a juicio de ellos moriría pronto. Entonces el venerable anciano tomó el nombre de Celestino V y fue llevado a Nápoles, a donde entró montado en un burro como Jesús a Jerusalén, flanqueado por el rey y los purpurados, y en medio de la aclamación de 200.000 personas. Lo instalaron en el palacio de Castello Nuovo, al que los cortesanos intrigantes acudían diariamente, y el ingenuo Papa San Celestino V, que no entendía nada de lo que pasaba, les concedía todo lo que le pedían, y por eso la administración de la Iglesia se desgreñó. Abrumado por la sofocante corte, renunció al cabo de 5 meses y huyó de la ciudad en busca de esa refrescante soledad y de la oración reparadora que tanta falta le hacía, pero no llegó muy lejos, porque su sucesor Bonifacio VIII, temeroso de que los revoltosos napolitanos le restituyeran el cargo, lo mandó a encarcelar en una estrecha celda del castillo de Fumone, cerca de Agnani, en la que San Celestino V murió el 19 de mayo de 1296 a los 86 años. Fue canonizado por el Papa Clemente V en 1313. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Celestino V que nos ayude a renunciar al mundo para la gloria de Dios. Y así llegamos al final de una edición más de su noticiero de AVA Televisión. Gracias por estar con nosotros. Sintonícenos las 24 horas del día en el www.avatvn.com, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, en nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos. Que Dios los bendiga.